Hola, voy a hablarles de algo que me preguntan montones. ¿Cómo logro yo mi sonido? Esa es la pregunta. ¿Cómo logro yo mi sonido? Y es una respuesta bien larga, entonces muy posiblemente me va a salir en una secuencia de videos donde no me van a ver tocar. Si no les gusta no verme tocar, les toca irse a otro video. Pero es muy importante porque todo el mundo me pregunta cómo logra ese sonido, que cómo afina, que cómo no sé. Bueno, la afinación. La afinación, para eso tengo varios videos y hay que vérselos porque eso es lo primero. Lo primero es que el tambor suene bien. Si el tambor no suena bien, ¿para qué le ponemos un micrófono? ¿Para qué lo pasamos por una consola? ¿Y para qué le ponemos un poco de procesos, de efectos como compresión o gate o ecualización? Si de raíz está mal el tambor. Entonces vamos a hablar un poquito como ingenieros de sonido, que no es tan aburrido eso de la palabra ingeniero cuando sigue con la palabra sonido. ¿Por qué? Porque hay que ser un poquito ingenieros de sonido y entender esto para controlar nosotros nuestro sonido y no dejárselo todo al ingeniero. Sobre todo en estos tiempos donde la ingeniería de sonido es muy asequible para todos porque pues en un computador se puede hacer muchas cosas. Entonces, hablando en términos de sonido, hay un flujo de la señal que es donde se inicia y donde termina es aquí en este computador, donde estoy grabando en este momento y donde empieza esa señal, es aquí en mi tambor, el tambor acústico. Este tambor que yo le pego debe estar bien afinado, ya le he enseñado un montón a ustedes de afinación, entonces vamos a hablar es de lo que sigue en la secuencia de todo este flujo de la señal, que es el micrófono. Entonces hablemos de micrófonos. En este momento que les voy a mostrar es los que yo uso. ¿Okay? Este se llama el AKG D112, me encanta porque tiene, pues obviamente entiende muy bien los bajos, oye muy bien los bajos, pero además tiene un poquitito de ese click, que a mí me gusta tener la posibilidad de tener ese sonido, de ese click. Entonces, este micrófono se ubica en el bombo, depende del sonido que queremos obtener. Si lo metemos dentro del bombo y lo ubicamos bien cerca al parche, nos va a lograr un poquito más del sonido de click. De click es el ataque, el golpe, porque estamos más cerca del lugar donde se le pega, el contacto con el golpeador con el parche. Si lo separamos un poquitito más o hasta lo sacamos del bombo y lo ponemos enfrente, nos vamos a sonar con más boom. Y suena un poquito más como Led Zeppelin, como gordo, como grande. Y se coge un poquito del ambiente, del lugar donde estamos, entonces va a sonar un poquito así, Led Zeppelin. Entonces, este micrófono se puede ubicar dentro del bombo en muchos lugares. A veces para mejorar el sonido del bombo hay gente que le pone un peso al bombo, ¿sí? Le ponen ladrillos, así donde yo tengo el cojín, encima del cojín ponen 3 ladrillos. Eso del peso lo que hace es que el bombo tenga más densidad y tenga más proyección. ¿Okay? Ahora bien, este micrófono que tenemos aquí se llama el Audix i5 y este otro que tenemos aquí se llama el Shure SM57. Estos dos son muy importantes, sobre todo el 57 porque es más viejo y lleva toda una vida en el mercado. Entonces, el SM57 se puede decir que es el micrófono por excelencia para el redoblante. De hecho, tengo uno aquí montado en el redoblante. Entonces, el i5 se hizo precisamente para competirle al SM57. Cuando ustedes conecten los dos, aparentemente el i5 les va a sonar de una vez un poquitito mejor. ¿Y es por qué? Porque tiene una señal un poquito más alta de volumen. Y a veces el volumen no quiere decir que suene mejor, a veces eso engaña. Pero pues sí, suena un poquito más, con más ataque, más abrasivo. El SM57 es un poquito más parejo de sonido y lo que pasa con el 57 es que nos hemos acostumbrado toda una vida a usarlo. Entonces se puede decir que el oído común está acostumbrado a oír un 57. De ahí la ventaja que tiene el 57. Pero últimamente yo le ando metiendo mucho el i5 a los toms, porque los toms se me hace que siempre suenan boomy, no tienen mucho ataque y me gusta meterle un i5 a los toms. ¿Qué pasa con la ubicación del micrófono? Digamos que si yo ubico el micrófono en este sentido y hacia el centro del parche, pues me va a agarrar un poquitito más del ataque. Lo mismo del bombo, cerca del lugar donde le estoy pegando. Entonces va a tener mucho más de ese click, de ese ataque. ¿Okay? Porque lo estoy poniendo más orientado haciendo esta baqueta. Si yo hago esto es un poquito para evitar eso y más bien cogerle el tono al tambor. A mí honestamente me gusta como intermedio, ni muy allá ni muy acá, en la mitad. Con eso tengo como lo mejor de los dos mundos. Y eso lo hago acá, lo hago también en mis toms. Y bueno, los ubico más o menos cerca, digamos que un par de pulgadas del tambor. Hay gente que los separa un poquitito más y la misma lección. El momento en que los separo, pues es más difícil de controlar a la hora de la grabación. Cuando termine esto en la grabación, me va a coger este micrófono, sonidos de este tom, sonidos de estos platillos en la medida que esté más separado del
redoblante. ¿Ok? Entonces, más o menos así es que se ubican los micrófonos. Ahora, tenemos otros micrófonos muy importantes que son los que uso yo en este momento en los platillos. El que uso aquí en el hi-hat y en el overhead. Los overheads, los que van arriba de la cabeza, que son los que cogen los platillos. Estos micrófonos se pueden ubicar bien lejos del platillo, bien cerca del platillo, la misma filosofía. Si los ubico bien lejos, me va a coger más del ambiente, más complicado agarrar y controlar el sonido del solo platillo. Ahora, yo tengo un inconveniente aquí, un inconveniente muy chévere, que es que tengo muchos platillos. ¿Qué pasa? Que cuando tengo muchos platillos, entonces no puedo acercarme mucho a uno porque me va a sonar este súper fuerte y estos no. Entonces, por eso tengo ese micrófono más o menos ubicado arriba, donde me va a oír bastante este. Eso es como un oído. Me va a oír bastante este. Y esto es un poquitito más lejos porque, bueno, este es más principal para mí en esta situación de hoy. Lo mismo ubico ese micrófono allá para que me coja estos tres. Y este chino, de todas maneras, soy afortunado porque suena súper duro, entonces igual se me va a filtrar por allá. Ese micrófono que ustedes ven arriba, esos micrófonos que ven arriba son el Rode, RODE, es una marca australiana que me encanta porque son buenos y de buen precio. Ahí está que sí hay de vez en cuando cosas buenas y de buen precio. Y este sería el NT5. Esos NT5 los venden pareados, esos dos los compré de a par. ¿Por qué? Porque los micrófonos tienen su sonido muy particular y a veces uno puede sonar de una manera y el otro a pesar de que sean la misma referencia, el NT5. Entonces vienen de a par, yo tengo esos pareados y un NT5 individual, aquí lo tengo en el hi-hat. El hi-hat, si pueden dar cuenta, no lo tengo aquí donde yo le pego la baqueta porque ya es demasiado ataque y también lo tengo un poquito mirando hacia afuera, hacia allá, hacia donde no viene nada más de sonido, porque si lo ubico hacia allá me coge platillos, esos toms, entonces un poquito para tener más control ubico este micrófono aquí donde lo ven, mirando un poquito hacia allá, hacia donde ustedes están, hacia la cámara, y no donde le pego, aquí del otro lado. Es una manera muy interesante de microfonar. Tengo muchos amigos que hacen muchos experimentos y esto de la microfonación puede ser muy divertido, un goce. A veces va a haber situaciones en donde no tengamos tantos canales para irnos a la consola y solo podemos microfonar con 3 micrófonos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, truquitos. Tengo un amigo que ubica, por ejemplo, un micrófono aquí donde le coge el redoblante del hi-hat, uno en el bombo y pone uno arriba para que le coja más o menos platillos y toms, ¿ok? Y así es más o menos cómo se microfona una batería ahí muy por encimita. En el siguiente video vamos a explicar un poquitito más de cómo sigue el flujo de mi señal y a dónde voy a parar y qué otras cosas puedo hacer para arreglar mi sonido un poquito más, cocinarlo y sonar más bacano, ¿ok?